Muy buenos días, familia, ¿cómo están? Feliz mañana de domingo, un tiempo para estar reunidos en familia, compartiendo, alabando a Dios y escuchando lo que Él tiene para decirnos en este tiempo. Así que bueno, pues que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes en este día y esta semana que empezamos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así inicia el Salmo 19 y es una declaración de cómo Dios se da a conocer de una manera general a través de la creación. Dios siempre está queriendo que nosotros los seres humanos lo conozcamos, lo descubramos quién es Él. ¿Cierto? Dice Romanos 1, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles a través de la creación. Dios anhela que nosotros lo conozcamos. Dice el versículo 2 de este salmo: un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Dios se revela, ¿no? Dios nos habla hasta sin palabras, y es lo que dice el pasaje: un día emite palabra a otro día, una noche, sí, pasa sabiduría a la otra. El curso de la historia nos muestra la presencia de Dios. Cuando uno mira las montañas, por ejemplo aquí en Bucaramanga, para donde uno mire, ve montañas, ¿cierto? La majestuosidad de las montañas, los grandes edificios que ha hecho el hombre, se hacen diminutos frente a las montañas que tenemos acá. La majestuosidad y el poder que ve uno en el mar, la hermosura del cielo, ¿cierto? Un amanecer, el atardecer, a cualquier hora que uno mire los cielos es increíble y es hermoso. Lo perfecto de la naturaleza nos habla de Dios, y eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Por poner un ejemplo, nada más mire un ojo humano, la complejidad de cada uno de sus partes, cómo funciona, es increíble. El cuerpo humano, ¿cierto? Cada uno de los órganos, las estaciones del año, los ciclos de la naturaleza, las leyes de la naturaleza, por ejemplo, la gravedad. Todas estas cosas uno las ve y es imposible decir, no, fue por casualidad. Uno las ve y uno dice, hay un diseño inteligente detrás de cada una de estas cosas. Aunque hay muchas personas que se llaman, que se creen científicos, que usan mucho la razón y dicen que no, que todo esto es fruto de la suerte, de la casualidad. Eso es lo mismo que decir nosotros que nos encontremos, por ejemplo, un automóvil en la mitad de un desierto y digamos, wow, cómo la arena y el movimiento del viento a través de los años formó las partes diminutas de un motor, cómo formó las llantas, los vidrios, los asientos, las puertas, todas las cosas. Y wow, cómo a través del tiempo y los movimientos y la casualidad, esas partes se unieron para hacer un motor funcional, ¿sí? Para que se ubicara en esa parte delantera de ese espacio dentro del chasis, que con un eje, wow, cómo hizo que la llanta se encajara en el rin y se ajustara con unas tuercas, cómo hizo que quedaran unos asientos con cojinería de cuero, ¿cierto? Y un timón ubicado ahí con una palanca de cambios y con... Bueno, ustedes me entienden. Cada uno de los detalles que tiene la construcción de un vehículo no se darían por el azar, imposible, ¿cierto? Por más de 1000 años que pasaran y los años de los años, no sucede. Hay un diseño inteligente detrás de cada una de esas cosas. Y eso es lo que nos está diciendo el pasaje. Se ve que hay un Dios en la creación, ¿sí? Sigamos leyendo ahí el versículo 4. Dice, por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr su camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor.
Dios se revela, ¿no? De manera general, a través de la creación. Pero el pasaje dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Cuando yo leo esto, inmediatamente mi mente corre a Génesis 1, ¿cierto? Dios creó el universo por medio de su palabra. Veamos el pasaje, Génesis 1, vamos a ver algunos versículos salteados. Génesis 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Versículo 9. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. A mí me fascina ver siempre que leo esta historia, ¿cierto? Porque Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. El poder de Dios se materializó cuando lo habló. Dijo, sea la luz, y la luz fue. Sea la expansión, y ¡pum!, se abrieron las aguas. Y que surja la tierra, y salió la tierra. Solo con el poder de su palabra. La creación entonces es testimonio del poder de las palabras de Dios. Eso es lo que vemos en estos primeros 6 versículos de este salmo. Nos hablan de que la creación es testimonio del poder de las palabras, del poder de Dios expresado a través de sus palabras. Y a continuación, del versículo 7, nos dice que de una manera más específica conocemos a Dios a través de su palabra revelada, que es la Biblia, ¿sí? A mí me parece increíble porque, una vez más, cuando hablo de la creación, Dios creó todas las cosas con su palabra. Ahora bien, Él nos dejó a nosotros su palabra revelada en un documento, ¿cierto? En la Biblia que nosotros llamamos, es la palabra de Dios. Todo el poder infinito de Dios está ahí, ¿cierto? Está en la mano. Es un libro absolutamente sobrenatural. ¿Por qué digo que sobrenatural? Porque su inspiración, su creación intelectual no es de este mundo, es un libro fuera de este mundo. Fue creado en la mente, en el corazón de Dios. Así que nosotros, cuando vemos el contenido de los 66 libros que encontramos en la Biblia, estamos viendo la poderosa palabra de Dios dejada para nosotros. ¿Sí? Dice Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ¿cierto? Entonces, el Evangelio, el mensaje que nosotros encontramos en la Biblia, a lo largo y ancho de las Escrituras, es el mensaje de salvación, es palabra poderosa. Nadie puede obtener la vida eterna si no se le ha predicado el mensaje de salvación que está establecido en la Biblia. Nadie, no hay forma de llegar a Dios sino a través de Jesucristo. Y eso es por el mensaje del Evangelio. De ahí la importancia de que tú y yo prediquemos la palabra de Dios a toda persona. ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios es poder de salvación a todo aquel que lo escucha. Dice Romanos 10, ¿cierto? ¿Cómo van a creer en un Dios del cual no han oído? ¿Cierto? ¿Cómo van a invocar a aquel Dios si no han creído en Él porque nunca lo han conocido? No ha habido quien les hable de Él. Nosotros tenemos el conocimiento de Dios. Que no conozco mucho. El poquito que tenemos es poder de Dios para salvación. Y no solamente para salvación, la palabra de Dios es poderosa para cumplir lo que ella quiere en la vida de cada uno de nosotros. Ella no queda vacía, donde cae produce una semilla de lo que sea que Dios tenía planeado. La palabra de Dios es poderosísima. Entonces nosotros podemos conocer de manera general a Dios a través de la creación, pero lo podemos conocer profunda e íntimamente, de manera más específica, a través de su palabra, a través de la Biblia.
Si fuera poco conocer a Dios y descubrirlo y experimentar esa amistad con Él, tenemos el poder de Dios, su poder a través de la palabra escrita que nos dejó. La cargamos en el bolsillo todos, en el celular o las Biblias que nosotros tenemos. Está al alcance de toda persona. No sé si lo sabían, pero la Biblia es el libro más escrito, más traducido del mundo, el más vendido. El primer libro que se imprimió en la primera imprenta fue la Biblia. ¿Sí? Entonces, es el libro, es sobrenatural en todo lo que nosotros lo podamos ver. Es un libro espectacular y muy especial. No podemos nosotros entonces desperdiciar lo que Dios nos ha dejado simplemente si ignoramos su palabra. Si dejamos la Biblia simplemente ahí en el celular o ahí guardada, puesta en la mesita de noche. Ay, no, para agarrarme de las promesitas de Dios. Necesitamos meternos en la Biblia. ¿Sí? Hoy vamos a seguir conociendo a través de este Salmo 119 algunas características que nos enseña este Salmo de la palabra de Dios. ¿Sí? Veamos entonces, vamos al versículo 7. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Quiero detenerme un poco en este versículo porque es que tiene muchas cosas para darnos. La palabra que aquí se traduce como ley, ¿cierto? Es la palabra hebrea Torah. Muchos de ustedes la conocen porque esta palabra es una de las más importantes del Antiguo Testamento y recopila los 5 primeros libros de la Biblia, ¿cierto? Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio son lo que se llaman en la Biblia, o por los judíos, la Torah. Es esa ley. Entonces, pero pongámosle cuidado, esta es la palabra, estos 5 primeros libros de la Biblia es la palabra que Dios le reveló a Moisés, ¿cierto? Estos 5 primeros libros fueron escritos por Moisés. Pero no solamente es una ley, ¿sí? Es la palabra de Dios por medio de la cual el pueblo de Israel llegaría a ser el pueblo que Dios quería que fuera. Es la palabra por medio de la cual Dios dijo: si ustedes la escuchan y la retienen, van a recibir todas las bendiciones que yo preparé para ustedes. O sea que cuando empieza el versículo 7 a hablarnos de la ley de Dios, no nos está hablando de leyes como nosotros la entendemos tal vez en nuestro contexto, como que me van a prohibir o me van a mandar, o no son leyes restrictivas o reguladoras, sino más bien me está hablando de la integridad de la palabra de Dios, de la instrucción de Dios para mi vida, para que yo sea la persona que Dios diseñó que yo fuera, ¿cierto? Porque la palabra nos dice que Dios diseñó, formó cada uno del código genético, cada una de las partes de mías, las formó Dios en el vientre de mi madre, que estaban escritos desde antes de que yo naciera, estaban contados mis días. Dice la palabra también en Efesios que Dios creó grandes cosas, buenas obras, para que yo ande en ellas. Hay un camino trazado por Dios para la vida de cada uno de nosotros, lleno de bendiciones. Y eso está allí en su palabra, en la Biblia, ¿cierto? Por otro lado, cuando nosotros vemos este pasaje del versículo 1 del Salmo 19, dice: los cielos, ¿cierto? Los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta palabra Dios que se usa aquí en este versículo es la palabra hebrea El, como decir Él, una persona. Él puede ser usada para describir cualquier Dios, ¿sí? Cualquier deidad. Por eso es bien específico que los primeros 6 versículos que vemos de este salmo dice que Dios se revela a través de la creación, pero es una revelación general porque no nos dice cuál Dios. O sea, yo veo la creación y digo, definitivamente fue creada por alguien, hay un diseñador inteligente detrás de todas las cosas que existen, pero no sé cuál Dios es. Sé que hay un Dios, pero no sé quién es ese Dios. Ahora bien, aquí en el versículo 7
ya es mucho más específica, porque la palabra que utiliza para hablarnos de Dios es el nombre de pila de Dios, es Jehová. Dice la ley de Jehová. Este Jehová en el hebreo original es lo que se conoce como el tetragramatrón, que son las 4 consonantes del nombre de Dios con el cual él se dio a conocer a Moisés. Moisés le pregunta y le dice, bueno, ¿y tú quién eres? ¿Quién les digo que me está enviando? ¿Qué le digo a Faraón? ¿Quién me envía? Y Dios le dice, yo, Jehová, YHWH. El nombre se conoce como tetragramatrón porque son 4 consonantes, no tiene vocales. Entonces se traduce en algunas Biblias como Jehová, en otras se traduce como Yahvé, porque al no tener vocales, pues no se sabe exactamente cuál sería el nombre o la pronunciación. Entonces se le ponen las vocales de 2 diferentes palabras que el pueblo judío utiliza para referirse también a Dios. Entonces Yahvé o Jehová es exactamente, hace referencia al nombre de pila de Dios, así como decir Daniel, ese sería Jehová, es el nombre de pila de Dios. Entonces aquí en el versículo 7 empezamos a ver que hace referencia específica, no a que hay un Dios que creó las cosas, sino Jehová es ese Dios que creó las cosas. Jehová es el Dios que nos dejó la palabra escrita, su palabra poderosa a través de la cual Él creó el universo. Entonces, la palabra de Dios tiene demasiado poder para que nosotros la estemos ignorando, para que nosotros no hagamos caso de ella. Entonces, vamos a ver a partir de este versículo 7. En primera instancia vamos a analizar, no sé si yo creo que alcanzamos a ver solamente las características de la Biblia y nos queda pendiente ver luego los beneficios que recibimos. Así que vamos, dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová ya entendíamos, ¿cierto? La palabra de Dios registrada en la Biblia es perfecta. Esto constituye una referencia directa a la absoluta, completa e indudable integridad de las Sagradas Escrituras. No le falta absolutamente nada a lo que nosotros tenemos como la Biblia. La palabra de Dios es perfecta en su certeza y segura en su confiabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Para eso se utilizan normalmente 2 palabras que nos explican esto, y son la inerrancia de la palabra y la infalibilidad de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que sea inerrante, ¿cierto? Dentro de la perfección de la palabra de Dios, quiere decir que las copias originales escritas por los diferentes 40 autores de los 66 libros de la Biblia, cada manuscrito original no contiene ninguna clase de error. Es perfecta, no contiene error el escrito, ¿cierto? Ahora bien, si estamos hablando de que es sin error en los escritos originales, entonces, ¿qué confianza tengo yo en la Biblia que tenemos nosotros en este tiempo? Bueno, en realidad los estudiosos se han dedicado a mirar los manuscritos, y las traducciones que nosotros tenemos ahora son fiel copia de los manuscritos más antiguos que datan de la época en que estaban vivos los que lo escribieron. Así que realmente es muy confiable. El pueblo de Israel era muy celoso en la transcripción de las copias de las escrituras. Así que entonces hay una plena certeza en que lo que nosotros tenemos es de la igual manera sin error. Y infalible quiere decir que la Biblia no falla en el objetivo que se propuso. Es decir, es nuestra guía perfecta para todo lo que se refiere a la fe, ¿cierto? Para creer en Dios. Y es perfecta para guiarnos en nuestra conducta, en nuestra vida práctica. Es perfecta en ese aspecto. Cumple el propósito, trae la salvación al ser humano, transforma al individuo, ¿sí? Entonces, ese es el primer aspecto, la primera característica que nosotros vemos. La ley de Jehová es, entonces la palabra, ¿cómo es? Es perfecta, no le falta nada, cumple su objetivo, no tiene ningún error, es perfecta, infalible. El segundo aspecto, dice, el testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Entonces esta palabra fiel
viene del griego que se traduce como firme, ¿cierto? Que es confiable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que sea que tú encuentres escrito en la palabra de Dios, garantizado que es así como está escrito. Si Dios te dice algo, lo que sea que te está diciendo, por ejemplo, te dice, obedece, confía en mí, espera, que yo haré. Te está diciendo que si tú lo haces, si tú esperas, si tú confías, Él va a hacer aquello que te prometió que iba a hacer. Si Dios te dice que te va a dar de su paz, ¿cierto? Por ejemplo, dice que por nada estéis afanosos, sino sean conocidas delante de Dios todas nuestras peticiones en toda oración y ruego. Y la paz con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mi mente y mi corazón. Eso me lo está diciendo Dios y es una garantía, es fiel, lo cumple. Entonces, si yo tengo algo que me está estresando, algo que me aqueja, este pasaje está en Filipenses 4, versículos 5 y 6, ¿cierto? Por si alguno lo quiere ver. Entonces, si yo le creo a Dios y realmente traigo esa carga que me está estresando a la presencia de Dios y en oración se la entrego y le digo, y Señor, le digo, gracias porque tú te encargas de esto, es verdad que viene esa paz a nuestras vidas. Yo he experimentado la realidad de este versículo un montón de veces, porque desde que lo conocí ha sido de uso cotidiano, ¿cierto? Cualquier carga, Señor, tú tal cosa, y yo tranquilo, en medio de las dificultades. Por eso dice que una paz que sobrepasa entendimiento. Entonces este pasaje cuando nos dice que la característica de la palabra de Dios es que es fiel, es que es confiable, es digna de toda confianza. Si tú quieres disfrutar de ese poder de Dios haciéndose realidad en tu vida, pues necesitas realmente depositar tu confianza en ella. Si Dios dice, entonces tú lo obedeces. Lo que Dios dice, tú lo pones en práctica y entonces experimentas la realidad de lo que Dios te está prometiendo allí. Hay algo más que tienes que hacer y es que debes desechar, hacer caso omiso de los pensamientos que te llevan a desconfiar o dudar de la palabra de Dios. No, que es que dice que me va a dar paz, pero pues yo no tengo paz y es que no sé qué, y empiezo a... Pues por eso es que no tiene paz, porque usted no está confiando en Dios ni está entregándole realmente las cosas. Si Dios dice yo me encargo, entonces Él se encarga y usted se desentiende, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es confiable. Dice el versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Esa palabra rectos no habla solamente de que sean derechos, sino más bien hace referencia a que son justos, pero justos de que son buenos, ¿sí? Nos está diciendo más bien en otras palabras que la palabra de Dios es buena, que es provechosa para mi vida, que es saludable para mi vida. Así como usted, por ejemplo, le dicen que tome agua porque el agua es salud, ¿cierto? Le dicen desde muy pequeño que se lave los dientes, que se cepille los dientes, es porque es algo bueno. Y si usted no lo hace, cuando usted no hace lo bueno, pues básicamente está llamando a lo malo, ¿sí? Romanos 12, versículo 2 nos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y esta voluntad de Dios la vemos revelada en la Biblia. Dice Jeremías 29 que los pensamientos, que los planes que Dios tiene para nosotros son de bendición, son de paz. O sea, cuando leemos esto, entonces Dios nos está diciendo que la Biblia, su palabra, en ningún momento es malintencionada hacia nosotros. Siempre es buena, siempre es para nuestro beneficio. Que es que tú escuchas la palabra de Dios que de alguna manera te está restringiendo, te está limitando alguna conducta que a ti te gusta, ¿cierto? Te encanta emborracharte, ¿sí? Bueno, no sé lo que sea, o eres feliz diciendo mentiras, o bueno, lo que sea. Y Dios te restringe y te dice, no te emborraches más, no digas mentiras, no vayas a ese lugar, ¿cierto? Como que te mete dentro de un camino recto de justicia. Justamente es eso, es porque tal vez tú no te das cuenta que esa conducta es mala. Y tú dices, pero es que todo el mundo lo hace, pero yo no veo ¿dónde está lo malo? Tú no lo ves.
pero si Dios te está diciendo, es por tu bienestar y es lo mejor para tu vida. No hay bienestar fuera de la voluntad de Dios. Tú no recibes nada bueno que no venga de parte de Dios, pero tú también estás recibiendo un montón de cosas malas que te producen satisfacción y por eso tú piensas que son buenas, pero esas cosas las recibes del enemigo. Y tú no te das cuenta y abrazas con todo gusto todas esas mentiras. Así que si vienes a la palabra de Dios y te enfrentas con ella, vas a encontrar que todo lo que está allí es bueno para tu vida. Aunque de primera instancia tú no lo entiendas. Aunque de primera instancia te genere un choque, como que no, pero ¿cómo así? Es bueno para tu vida. Los pensamientos de Dios están muy por encima de los nuestros, a veces no los entendemos. Pero la palabra de Dios, sus mandamientos son rectos, son buenos para tu vida. ¿Quieres lo mejor para tu vida? ¿Quieres lo bueno para tu vida? Eso es la palabra de Dios. Entonces, ama la Biblia y busca la palabra de Dios. Otra característica nos dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La palabra de Dios es pura. ¿Qué quiere decir que es pura? Es limpia, que no está contaminada. No se ha contaminado con filosofías, con el relativismo cultural o con las percepciones subjetivas de las personas. No, la palabra se mantiene pura, libre de cualquier contaminación. Cualquier otro escrito que tú leas está contaminado con los pensamientos y las ideas humanas, ¿cierto? Cualquier otro escrito tiene el punto de vista subjetivo del autor, que está afectado a su vez por su entorno, por los filósofos que leyó, por la sociedad y la cultura en la que ha crecido, ¿cierto? Entonces, pero la Biblia se mantiene pura. La palabra de Dios, tal cual y como es lo que Dios determinó para nosotros y así se ha mantenido y es pura, sin contaminación, sin mancha. Primera de Pedro 2:2 nos dice, nos enseña Pablo, o Dios a través de Pablo, que nosotros deseemos, así como un niño desea la leche materna, nos dice que nosotros los cristianos debemos desear la leche espiritual no adulterada. Cuando habla de leche espiritual, está haciendo referencia específica a la palabra de Dios. Dios nos dice, desea la Biblia que no tiene contaminación, que no ha sido contaminada. Cuando tú la tomas, te estás limpiando y te estás purificando. ¿Sí? El alimento más sano que tú puedes consumir es la palabra de Dios. Por eso Jesucristo le dice a sus discípulos en Juan capítulo 15, les dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado, porque la palabra de Dios es pura. Tú necesitas limpiar tu mente, estás teniendo malos pensamientos, estás dejándote controlar por ideas que no son buenas, que no son sanas, estás teniendo dudas, bueno, lo que sea que haya en tu vida, algún pecado. La palabra de Dios es pura. Y si tú te acercas a tomar de esta leche espiritual no adulterada, pues Dios va a cumplir su propósito en ti y te va a limpiar. Va a limpiar tu vida. Va a restaurar tu corazón, tu mente. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios, acércate a ella. Consúmela con todo gusto. Lávate con ella, ¿sí? Tus pensamientos. ¿Cómo sería ese lavar tus pensamientos? Pues tú vas a la Biblia y estás diciendo groserías. Y para limpiarte esas groserías, tú vas a la Biblia y Dios te dice, ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Dices, wow, no debo decir groserías. Y ahí mismo Dios te dice, sino la que sea buena para la edificación del que escucha. Y entonces tú vas leyendo y la palabra y Dios te dice, tú tienes ahora la mente de Cristo. Y entonces te dice, yo he tatuado mi palabra en tu corazón. Y entonces te dice, medita la palabra de Dios de día y de noche. Y entonces tú empiezas a alimentarte con todo eso y ya
tú te vas llenando de palabra y entonces cuando hables ya no salen las groserías, sino que te salen palabras de edificación para las personas con las que estás. Porque te purifica, te limpia de tus malos deseos, de malas palabras, malas actitudes, de todo. Así que, si tú te bañas todos los días, bueno, todos los días deberías estar estudiando la Biblia para que te limpie y te mantenga limpio. Eso como para la mugre diaria. Pero si tú quieres ir limpiando más a fondo, más a profundidad, necesitas pasar más tiempo con Dios y hacer estudios de la palabra de Dios. No te quedes simplemente con la lecturita diaria y eso, porque eso es como la ducha rápida, que uy, no voy ya, Fanny, la duchita y listo. No, si tú quieres que vaya saliendo la mugre, lo percudido ya en tu corazón, en tu mente, necesitas pasar más tiempo en intimidad con Dios a través de la palabra de Dios. Miremos el versículo 9. Dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Fíjese que no hace referencia directa a la palabra de Dios, ¿cierto? Los otros versículos que leíamos decían los dichos de Dios, los testimonios, los mandatos, los preceptos, ¿cierto? La ley de Jehová. Está hablando específicamente de palabra de Dios. Aquí no nos habla de palabra de Dios, sino que nos dice el temor de Jehová es limpio. No sé si ustedes recuerdan, la semana pasada estuvimos hablando, fue acerca del temor de Dios. Y veíamos que es necesario que nosotros, un cristiano, tiene que tener temor de Dios, de lo contrario no es cristiano, ¿cierto? Y este temor a Dios, entre más temor a Dios tenemos, más se perfecciona el amor de Dios en nuestras vidas. Y veíamos que este temor a Dios no es un miedo así irracional ni nada por el estilo, sino es honra, es respeto, es obediencia a la palabra de Dios. Entonces, está introducido así en este pasaje de esta manera, porque yo no puedo tener temor a Dios a menos que yo esté obedeciendo la palabra de Dios, ¿sí? En otras palabras nos está diciendo que obedecer la palabra de Dios, y tiene que ver mucho con lo que veíamos ahora a continuación, es limpio, es puro, me limpia de contaminación. ¿Sí? Y no solo eso, entonces no solamente nos dice que el temor a Dios, que el obedecer la palabra de Dios me limpia, ¿cierto? Está reforzando lo que veíamos del pasaje del versículo inmediatamente anterior, sino que nos dice que esa palabra, que su palabra permanece para siempre y que los que tenemos temor de Dios permanecemos para siempre. Dicen los evangelios, cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Nosotros los cristianos tampoco pasaremos. Los que tenemos temor de Dios duraremos por la eternidad. Entonces, la palabra de Dios también nos limpia, como lo veíamos, y permanece para siempre. El siguiente dice, los juicios de Jehová son verdad. Entonces la palabra de Dios es verdadera. Lo que dice la Biblia es la verdad absoluta de las cosas. No hay mentira, no hay engaño en ella. Entonces piensa un momento en esto. Cualquier cosa que tú hayas leído en la Biblia, cualquier cosa que Dios te haya hablado a tu corazón a través de la Biblia, tal cual eso es lo que Dios te está diciendo. De pronto tú has leído la Biblia y has tenido dudas, ¿cierto? Has encontrado cosas que no comprendes. Pues Dios te está diciendo, no dudes más, porque lo que te digo es la verdad. Nuestra mayor referencia para todo es la Biblia. Si yo estoy pensando algo y lo que creo, lo que estoy pensando, mi filosofía de vida, lo que yo creo respecto del matrimonio, lo que yo creo respecto de la política, lo que yo creo respecto del mismo Dios, si lo que yo creo es diferente, ¿cierto? Yo lo pongo acá y lo comparo con la palabra de Dios. Si es diferente, entonces yo estoy engañado, yo estoy fundamentando mis creencias, mis filosofías sobre una mentira. Si yo creo que le pido algo a Dios, lo que sea, y Dios me lo tiene que dar, y voy a la Biblia y Dios me dice que Él obra de manera soberana conforme a su propósito, entonces yo digo, wow, espere, lo que yo estaba creyendo es una mentira, porque Dios no me va a dar cualquier cosa que yo le pida, porque Él sabe qué es lo bueno para mi vida. Entonces la palabra es la verdad.
que es que yo he venido creyendo esto durante más de 50 años. Y no solo lo creo yo, sino lo creen cientos y miles de personas más. Bueno, déjame decirte que si lo que tú crees es diferente a lo que Dios dice en su palabra, que es la verdad absoluta, entonces tú y los cientos de miles de personas han estado equivocados a través de los cientos de años. Porque es que no es el consenso el que tiene la verdad. Dios es el que tiene la verdad. No es que todos lo hacen en mi cultura, eso no lo hace verdad. Eso nos hace a todos corruptos. La verdad la encontramos en la palabra de Dios. Entonces, su palabra es verdad. Necesitamos acercarnos cada día más a la verdad de la palabra de Dios para despojarnos de tanto engaño y tanta mentira. Que creemos que necesitamos esto, que necesitamos aquello, que si yo no tengo tal cosa entonces no soy nadie, si no viajo, si no estoy comiendo. No. Mentiras, mentiras, mentiras que nos hemos tragado. Necesitamos venir a la verdad de Dios. ¿Quieres conocer la verdad? Sí. Siéntate y estudia la Biblia. Preséntate aquí cada domingo que estudiamos la palabra de verdad, ¿cierto? Acércate a las diferentes reuniones de movimientos que estudiamos la palabra también. Porque queremos que la verdad alumbre nuestra vida. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Dice el pasaje, entonces, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Esta expresión, que es otra característica, ¿cierto? La palabra de Dios es justa. Es como un refuerzo de la anterior, de que es verdad. Porque el original, aunque aquí dice justo, la palabra que se traduce al español como justo del hebreo, es una palabra que habla de justicia, pero en el sentido de que tiene la razón. Es decir, pongámoslo de justo, de que hubo un proceso judicial y la palabra de Dios se sometió al proceso y se halló que la palabra de Dios era justa. Lo que decía tenía la razón, era lo que era. Entonces, lo pongo de otra manera. La palabra de Dios tiene la razón. Lo que dice ya pasó por el proceso y se determinó que Dios tenía la razón. Entonces, si tú estás argumentando contra Dios, si tú estás llevándole la contraria a Dios, creyendo que tus justificaciones y argumentos son válidos, en este momento Dios te está diciendo, no lo son. ¿Por qué? Porque Dios tiene la razón. Y si Dios tiene la razón, tú no la tienes, tú no eres más inteligente que Dios. Entonces, en el aspecto que sea que tú tienes líos con Dios, que te contradices y que es que no puede ser que le quieres llevar la contraria, con los argumentos que sea que tengas, Dios tiene la razón y tú estás equivocado. ¿Sí? Así que deja de pelear, deja de argumentar contra Dios. Más bien ríndete a su verdad. Más bien póstrate de rodillas delante de Dios con una Biblia en tus manos y dile, Señor, perdóname porque he sido tan duro de corazón, tan terco, para altercar contigo, el creador del universo, y tu palabra es perfecta, justa, verdadera, buena. Y yo aquí creyéndome pues el gran pensador delante de ti, perdóname. Dígale a Dios, si tú has estado argumentando contra Dios, dudando, no creyéndole, pídale perdón porque Dios, lo dice este pasaje, la palabra de Dios es verdadera y Dios tiene la razón. Así es. Y el último aspecto que nos muestra, la última característica que nos muestra este pasaje, la encontramos en el versículo 10. Dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Qué tal, no? Con las características que hemos estado viendo a través de este salmo,
Creo que es más que suficiente para entender lo que nos dice este versículo. Dice que la palabra de Dios es deseable, mucho más deseable que el oro finísimo, que el oro refinado, que el oro de la mejor calidad. Es mucho más deseable la palabra de Dios. Ahora bien, en el contexto social de la época que estamos viviendo, no sé si ustedes han leído las noticias que los magnates del mundo están comprando oro, están acumulando las riquezas que tienen, pero en oro, en lingotes de oro. ¿Por qué? Porque no hay confianza en el billete, porque el billete es un papel que no tiene ningún respaldo. El banco dice, sí, yo le pago esto, pero el banco quiebra y ¿quién me respalda por lo que dice este papel? Es un papel y ya. Pero el oro sí tiene su valor allí intrínseco. Entonces, en este momento social que estamos viviendo, donde la gente está clamando y buscando oro, Dios nos sale con esta perla y nos dice, bueno, la palabra de Dios es mucho más deseable que mucho oro. La palabra de Dios es más deseable que tú acumules y amontones riquezas y tengas placeres y cualquier cantidad de cosas. Y creo que es entendible, ¿cierto? Lo veíamos en esta mañana que hemos estado mirando. La palabra contenida en la Biblia es perfecta, es completa, no le falta nada, no tiene falla, no tiene error, cumple el objetivo que el cual trazó, ¿cierto? Que es para bendecirnos, para instruirnos. La palabra de Dios es pura, no hay ninguna clase de contaminación en ella, entonces no está afectada por las corrientes culturales, por el capitalismo, por el consumismo que tenemos metido en la cabeza. La palabra de Dios no está afectada por nada de eso. La palabra de Dios es confiable. Es decir, lo que te dice, y es así como te lo está diciendo, te va a cumplir tal cual como te lo dice. Es confiable, es fiel, Dios es fiel. La palabra de Dios es buena, es provechosa para ti. Si tú quieres lo mejor para tu vida, entonces lo que tú quieres es la Biblia. Lo mejor para tu vida no es el oro, no son los carros, no son los viajes, no son las casas, no es tener asegurado tu futuro. Lo mejor para tu vida es la palabra de Dios. Ahí encuentras todo. Nos dice también que la palabra de Dios entonces es verdadera. Todo lo escrito allí es verdad. Entonces tú con la Biblia tienes un punto de referencia para todas las cosas. Puedes discernir el bien y el mal con la Biblia. Compara lo que sea. ¿Qué dice Dios respecto de esto? Entonces yo estoy mal. ¿Qué dice Dios respecto de mi relación de pareja? Tal cosa. La Biblia dice, ok, entonces yo estoy mal. Porque lo que dice la palabra de Dios es la verdad. ¿Sí? Si queremos caminar decentemente, rectamente, la palabra de Dios es esa verdad. ¿Cierto? Nos dice que es justa, es decir, que Dios siempre tiene la razón y tú no. ¿Sí? ¿Y es por qué? Porque Dios es Dios, el creador del universo, el todopoderoso, el omnisciente que todo lo sabe. ¿Tú quieres adquirir un poquito de esa sabiduría? Ve a la palabra y haz de la verdad de Dios tu propia verdad. Y entonces tú también tendrás razón. Entonces no pelees más con la palabra de Dios. No te argumentes. Obedece, créele. Dice que su palabra permanece para siempre. El oro no. La Biblia nos enseña que la creación y todo va a pasar. Pero su palabra no. Y nosotros tampoco. Entonces, Dios te está diciendo en esta mañana, tú eres cristiano y un cristiano debe caracterizarse por amar la palabra de Dios. No amarla como decir, ay, yo como amo ese librito que está ahí puesto en mi mesa de noche. No, no es el libro, es el contenido, hacerlo propio, tatuarlo en el corazón, grabárselo en la mente y vivirlo, estudiarla, meditarla, esforzarme por ponerla en práctica en cada aspecto de la vida. Haz de la Biblia tu tesoro, pero no un tesoro escondido, ¿no? que ni tú sabes dónde está, sino que la palabra de Dios, que la Biblia sea tu verdadera riqueza.
que saques de los tesoros que ella te da en medio de las conversaciones con tus amigos, en el trabajo, que la implementes en tu hogar, con tu pareja, con tus papás, con tus hijos. Que descubras y conozcas el plan perfecto que Dios ha trazado para tu vida. Dios está con los brazos abiertos diciéndote, ven a mí, quiero que me conozcas, quiero que escuches mi voz. Y eso se da cuando tú vienes y lees la palabra de Dios. Escuchas la voz de Dios. Pero es que yo quiero escucharla de manera audible. Entonces, cuando leas la Biblia, léela en voz alta. Ahí vas a escuchar la palabra de Dios audible. ¿Sí? Porque lo que está allí es lo que Dios preparó para que tú leas, para que tú conozcas y para que baje a tu corazón. Entonces atesora la palabra de Dios porque es poderosa palabra y es para ti. No ignores ni dejes pasar por alto ese poder de Dios en tu vida. Oremos. Señor, queremos darte infinitas gracias por tu amor. Infinitas gracias porque tú en tu bondad, en tu amor planeaste dejarnos tu palabra para nosotros. Tú a través de tu palabra creaste todas las cosas que existen. Por tu palabra sostienes y sustentas hoy todas las cosas. Por la palabra de tu poder, Señor. Así que perdona porque tal vez no hemos sido los hijos tuyos más diligentes en estudiar la Biblia. Dile, Señor, perdóname si tú has descuidado la lectura de la Biblia, el estudio de la Biblia. Dile, Señor, perdóname porque he tomado tu palabra de Dios, tu palabra en vano, dejando la Biblia allí, guardada, almacenada, pensando que es un buen libro de buenos consejos, y no me he dado cuenta que es tu palabra poderosa, la misma palabra a través de la cual creaste todas las cosas, la misma palabra que tú dices que tiene poder para salvar, poder para transformar mi vida en este momento. Así que dile a Dios, Señor, yo quiero hoy que tú me ayudes a amar tu palabra, a amar tu verdad. Despierta en mí cada día más interés por buscar tu palabra, por estudiar tu palabra. Porque ahora entiendo que es perfecta, justa, recta, verdadera, sin ninguna clase de error, que tú tienes toda la razón, que permanece para siempre, que es buena para mí. Señor, yo quiero lo mejor para mi vida y eso está en tu palabra contemplado allí. Hazme sabio y entendido a través de ella. Quiero realmente descubrir lo que tú has preparado para mí. Quiero ser el hombre, la mujer. Quiero ser esa persona que tú diseñaste que yo debía ser. Quiero vivir ese diseño original, Señor. Quiero descubrir y disfrutar todas las bendiciones que tú planeaste para mí y que dejaste plasmadas en tu palabra. Gracias, porque cientos de hombres y mujeres a través de la historia se han apegado a ella y tú has usado a algunos de ellos para nuestro bienestar en este tiempo presente. Gracias por aquellas personas que trajeron tu palabra de poder a nuestras vidas para darnos la vida eterna. Hoy, Señor, decidimos creer más en ti. Dejar a un lado, dile a Dios, Señor, yo dejo a un lado hoy todos mis argumentos, dejo mis justificaciones, dejo de pelear contigo. Dile, dejo hoy a un lado mis dudas, porque sé que lo que tú dices es verdad. Solo que yo en este momento aún no lo he entendido. Entonces no debo dudar de ti por mis incapacidades, Señor. Perdóname por mi desconfianza. Tú eres fiel y digno de toda confianza. Gracias, papá, por tu preciosa palabra. Yo te pido, papá, para que tú en este momento abras los ojos de cada una de las personas que estamos acá reunidas. Que tú abras el entendimiento para que cuando vengan a tu palabra descubran la verdad y el poder que tú has revelado para cada uno de ellos. Que experimenten las manifestaciones tuyas a través de tu palabra. Que puedan entender cada día con mayor claridad los planes que tú trazaste para ellos, Señor. Haz que seamos cada día más un pueblo que te ame la palabra y que proclame tu palabra de verdad a los cuatro vientos. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este tiempo y pedimos tu bendición para esta semana.
Te pido que seas tú propicio en la necesidad de cada uno de mis hermanos, que seas extendiendo tu mano y obrando con tus milagros, señales y prodigios, conforme a cada uno de mis hermanos deposita su corazón en ti. Sé trayendo sanidad, sé trayendo consuelo a corazones, sé abriendo puertas laborales, Señor, y haciendo que llueva esa provisión en la vida de cada uno de los que lo están necesitando. Gracias por tu fidelidad, papá. Gracias porque tú sigues siendo bueno con nosotros, aunque nosotros seamos malos. Gracias, papá, por tu bendición que extiendes a cada uno de los hogares aquí representados. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, sigamos meditando en esto y que sea un tiempo de ponernos más a estudiar la palabra de Dios. Los dejo entonces. Un fuerte abrazo. Chao.